Sean todos muy bienvenidos a esta semana número 15 del Taller Católico Bíblico para Principiantes. Estamos viendo ya la lección número 10 en su primera parte, con los temas de dificultades en la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a guardar un momentito de silencio para crear conciencia de estar delante de Dios. Oración al Espíritu Santo. Señor Dios, Padre bueno, Dios Hijo, Señor y Salvador nuestro. Por medio del profeta Isaías nos dices: derramaré agua en secano, raudales sobre la tierra baldía. Crecerán como hierba regada, como álamos a la vera de la corriente. Míranos, Señor y Dios nuestro. Somos como ese secano terreno que solamente se riega del agua de lo alto, de tu Espíritu, para poder dar el fruto que tú esperas de nosotros. Ven, Espíritu Santo, y lava todo aquello que impide que crezca el fruto de tu amor. Bendice este taller y a todos sus integrantes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 26 al 35, nos narra una escena interesante respecto a las dificultades de entender muchas veces la Santa Biblia. Dice así: un ángel del Señor habló así a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, atravesando la estepa. Felipe se avió y partió. Por el camino vio a un etíope, eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a adorar en Jerusalén. En aquel momento regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que vas leyendo? Él respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me guía en la lectura? El etíope rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la Escritura que iba leyendo era este: fue llevado como una oveja al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así él no abre la boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de otro? Felipe entonces tomó la palabra y, partiendo de este texto de la Escritura, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor. Si para el etíope había pasajes difíciles de entender en la Escritura, para nosotros también los hay. Vamos a analizar este tema.
Punto A. Dificultades en la lectura de la Biblia. A dos motivos principales se debe esta dificultad. Primero, a la complejidad de libros, autores, ambientes distintos al nuestro, costumbres diferentes a las que nosotros tenemos, etc. Segundo, a la oscuridad de muchos textos y pasajes. Primero, a la complejidad de libros, autores, costumbres, etc. Efectivamente, no podemos olvidar que los libros sagrados fueron escritos en diversas lenguas muy distintas de la nuestra, con expresiones y giros distintos, en épocas remotísimas, con un ambiente cultural completamente distinto del nuestro. Y no por uno, sino por muchos autores de concepción también muy diferente a los autores de nuestros días. Si tomamos, por ejemplo, el Quijote, veremos que solamente en la primera página hay varias expresiones que no entendemos, y para lograrlo necesitamos un comentarista, perfecto conocedor no solo de la lengua castellana, sino de los lugares, ambientes, costumbres, etc., del tiempo en que la obra se escribió. Pues bien, si un solo libro como es el del Quijote, escrito por un solo autor hace apenas 400 años o un poquito más, y en nuestra propia lengua exige comentarios, ¿qué no habrá que decir de los 73 libros bíblicos elaborados casi por otros tantos autores en una época remota y en lenguas tan distintas a las nuestras? Tendríamos que ser personas verdaderamente cultas para que pudiéramos captar todo cuanto en ellos se nos dice. Número 2. A la oscuridad de muchos textos y pasajes. Este es un detalle importante que la misma Biblia lo apunta. San Pedro, refiriéndose a las cartas de San Pablo, anota: en ellas hay cosas difíciles de entender, que los indoctos y vacilantes interpretan torcidamente, como lo hacen también con otras escrituras, para su propia perdición. Ya vimos también en Hechos cómo el etíope de Candace estaba leyendo las escrituras, pero no lograba entenderlas. Es entonces cuando llega Felipe y se entabla este diálogo. ¿Crees que entiendes lo que vas leyendo? ¿Y cómo entender?, le replica él, si alguien no me lo explica. Y rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él para que lo explicase. Número 3. ¿Cómo superar esta dificultad? La Iglesia Católica ha tratado y trata de solucionarla colocando al margen del texto bíblico unas notas aclaratorias tomadas de la tradición patrística y basadas en los estudios e investigaciones de la ciencia moderna. De esta forma, el mensaje bíblico resulta más accesible y más fácil de ser entendido. Veamos lo que nos dice a través del Vaticano II. Se debe instruir a los fieles en el uso recto de los libros sagrados, especialmente del Nuevo Testamento y de los Evangelios, empleando traducciones de la Biblia provistas de comentarios que realmente expliquen. Así podrán los hijos de la Iglesia manejar con seguridad y provecho la Escritura y penetrarse de su espíritu. Dei Verbum, número 25. No obstante, si a pesar de estas notas explicativas persistiera todavía la dificultad en la comprensión de algún pasaje bíblico, entonces cabría repetir con Erasmo: lo que no comprendas, acéptalo con delicia. Lo que para ti permanece oculto, sea lo que fuere, adóralo con fe sencilla
y venéralo desde lejos. Punto B. Estudio de la Biblia. Es bueno y aconsejable estudiar las Sagradas Escrituras. San Pablo se alegra y alaba a su discípulo Timoteo porque desde niño conoce las Sagradas Escrituras. Este estudio se puede realizar, primero, libro por libro, segundo, capítulo por capítulo, tercero, por temas paralelos o similares, cuarto, por relatos y biografías, quinto, por párrafos o versículos, etc. Veamos cada uno. Primero, libro por libro. Un buen método de estudiar la Biblia por partes, es decir, por libros. Así se capta más fácilmente el mensaje que Él nos ofrece. Segundo, capítulo por capítulo. Por lo regular, la división de capítulos está hecha de tal forma que cada uno de ellos nos trae un mensaje particular, un hecho especial, una parábola, un signo de Jesús, un pensamiento interesante, etc. Tercero, por temas. Otra forma provechosa de estudiar la Biblia es fijándose en los temas. En esto la Escritura es riquísima. Por ejemplo, el tema de la oración. Si repasas las páginas bíblicas, verás que hay muchísimos usos de esta palabra y sus equivalentes. Descubrirás personas que oraron, te enterarás por qué lo hicieron, cuándo y cómo lo hicieron y qué resultado obtuvieron. Comprenderás también la importancia que Jesús da a este tema y por qué Dios escucha nuestra oración sincera. El tema de la fe es también interesante. ¿Qué es la fe? Hombre de fe en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Importancia de la fe para la vida cristiana. Son preguntas que la Biblia las responde ampliamente. El tema de la profecía, de la obediencia y desobediencia, fidelidad e infidelidad, gracia y pecado, matrimonio, misericordia divina, avaricia y liberalidad, etc. En esta labor sirve de gran ayuda las llamadas concordancias bíblicas, que ofrecen textos sobre distintas materias. Cuarto, por relatos y biografías. En la Biblia hay centenares de ellos. Alguien contó exactamente 2.930. En algunos casos solo se mencionan nombres. Hay mucha gente que solo conoce la Biblia a través de estos relatos y biografías de personajes interesantes. Por ejemplo, el relato de José, que es vendido por sus hermanos hasta que el faraón deposita en sus manos el destino de Egipto. Lo encontramos en Génesis de los capítulos 37 hasta el 50, y con esto se termina el libro del Génesis. El relato de Moisés, libertador de los hebreos con todas sus peripecias y triunfos. Está en el libro del Éxodo. La biografía de Josué, llena de hechos interesantes, del libro sobre todo de Josué. La biografía de David, la más larga del Antiguo Testamento. Encontramos esta biografía en el libro primero de Samuel, capítulo 16, hasta todo el segundo libro de Samuel. La biografía de San Pablo, a partir de Hechos, capítulo 7, versículo 58. Quinto, por párrafos o versículos. Hay muchos que lo hacen así. En realidad hay párrafos y versículos que nos traen todo un mensaje independiente de los demás.
Por lo tanto, es provechoso estudiarlo y captarlo de esa forma. Y con esto terminamos la lectura de esta primera parte de la lección número 10, dificultades en la lectura de la Biblia y el estudio de la Biblia. Te recomiendo que repases los monográficos, el audio, toma nota y espero que nos podamos encontrar de nuevo en la próxima semana para ver la segunda parte de la lección número 10, en la que estaremos viendo cómo aprender de memoria pasajes de la Biblia. Te invito a saludar a la Virgen María como siempre. Alabado sea Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.